una mansión en lo alto de Río de Janeiro, un hombre y dos mujeres que vivían con él al mismo tiempo, bajo el mismo techo. Esto no es una telenovela, es la vida real del genio más querido del fútbol. Su sonrisa enamoró al mundo entero, ganó la Copa del Mundo, ganó el Balón de Oro, fue el ídolo de un joven Lionel Messi. Ronaldinho lo tenía todo. Pero detrás de esa sonrisa había una vida que ninguna telenovela podría inventar, porque, según los reportes, este hombre vivía con dos mujeres a la vez, en la misma mansión, cada una con su propia habitación. Y los reportes fueron más lejos. Aseguraban que planeaba casarse con las dos el mismo día. Detente y piénsalo. Dos mujeres, una casa, uno de los futbolistas más famosos de la Tierra. ¿Cómo era posible? ¿Quiénes eran estas dos mujeres? ¿Cómo aceptaron compartirlo? ¿Cómo aceptaron compartirlo? ¿Y qué fue lo que finalmente destruyó este amor entre tres? La respuesta vendría de la persona menos esperada de todas, desde dentro de la propia familia. Esta es la historia de amor más escandalosa en la historia del fútbol. La historia de un genio que lo tuvo todo: la gloria, la fortuna, la fama y el amor de dos mujeres a la vez, y que, al final, lo perdería casi todo. Esta es la historia de Ronaldinho. Antes del escándalo, hay que entender al hombre. Porque Ronaldinho no solo enamoró al mundo con sus pies, lo enamoró con esa sonrisa. Su historia comenzó en 1980 en Porto Alegre, Brasil, no en la riqueza, sino en un hogar humilde, donde un niño pobre, con un balón en los pies, jugaba con una alegría que nadie había visto jamás. A su lado siempre estaba su hermano mayor, Roberto, su protector, y un día el manager que manejaría toda su carrera. De la calle a la gloria, todo pasó muy rápido. Un título mundial juvenil, la Copa América, y luego un salto a Europa que lo presentó al mundo. Jugaba con felicidad, con libertad, dejaba en ridículo a los defensas y luego los abrazaba al final. Nunca se hizo enemigos. El planeta entero se enamoró de él. Pero esto es lo curioso de Ronaldinho. El mismo encanto que hechizaba a los estadios, hechizaba a todos a su alrededor, dentro de la cancha y fuera de ella. A lo largo de su vida, su nombre se vincularía con mujeres hermosas, con modelos, con un mundo de fama y glamour. Donde fuera que Ronaldinho iba, la atención lo seguía. Pero nada se compararía con la historia de amor que lo esperaba de vuelta en Brasil. Una historia tan inusual, tan atrevida, que escandalizaría a una nación entera. Pero antes de llegar ahí, tienes que ver lo alto que voló este genio. En 2002, con apenas 22 años, conquistó el mundo. En la Copa del Mundo, marcó un tiro libre imposible desde casi 40 metros, por encima del portero de Inglaterra, y llevó a Brasil a ganar su quinta Copa del Mundo. De pronto, era una estrella global. Luego llegó al Barcelona, y allí se convirtió en un dios. Sus regates y sus trucos no eran fútbol, eran arte. Dios. Ganó la Liga, la Champions League, y hasta los aficionados rivales del Real Madrid se pusieron de pie para aplaudirlo en su propio estadio. En 2005 ganó el Balón de Oro. Era, sin ninguna duda, el mejor del planeta. Y en aquel equipo guió a un adolescente tímido llamado Lionel Messi, ayudando a formar al futuro genio. Ronaldinho lo tenía todo: la gloria, el dinero, la adoración de millones. Estaba en la cima del mundo entero. Pero esta es la extraña verdad sobre la vida de Ronaldinho. Su caída del fútbol sería lenta y triste, pero su vida fuera de la cancha, las fiestas, el dinero y sobre todo las mujeres, estaba a punto de volverse aún más famosa que su fútbol. Porque mientras el genio en el campo empezaba a apagarse, estaba por comenzar el capítulo más comentado de toda su vida. El capítulo de las dos mujeres y una mansión. Para entonces, los días de Ronaldinho como jugador llegaban a su fin. Había dejado el Barcelona, pasó por otros clubes
y finalmente regresó a casa, a Brasil. El genio en la cancha se desvanecía. Pero de vuelta en Brasil, una nueva historia comenzaba. Una historia de amor. Alrededor de 2013, mientras jugaba para el club brasileño Atlético Mineiro, Ronaldinho conoció a una mujer llamada Priscila Coelho, y ella se enamoró completa, profundamente. Para Priscila, esto no era un romance casual con un hombre famoso. Según los reportes, ella lo dejó todo por él. Dejó a un lado sus estudios, dejó a un lado su propia profesión. Reconstruyó toda su vida alrededor de Ronaldinho. Se mudó a su mundo, una mansión impresionante en Río de Janeiro, valuada en millones, una vida de lujo, fama y glamour. Para todos los que miraban, Priscila parecía ser el gran amor de la vida de Ronaldinho, su pareja, su mujer, y durante varios años, así pareció ser. Los dos, juntos, viviendo en esa enorme casa sobre la ciudad. Pero había algo en Ronaldinho que el mundo apenas empezaba a entender. Este era un hombre que nunca había vivido bajo las reglas de nadie, ni en la cancha, donde hacía lo imposible, ni en su vida personal tampoco. Porque Ronaldinho resultó ser, no era un hombre de una sola mujer. En 2016, mientras todavía estaba muy comprometido con Priscila, ocurrió algo que convertiría esta historia de amor en un escándalo nacional. Ronaldinho conoció a alguien más. Su nombre era Beatriz Souza, joven, hermosa, y así, sin más. Ronaldinho estaba involucrado con dos mujeres a la vez. Ahora bien, la mayoría de los hombres en esa situación lo esconderían. Mantendrían los dos mundos separados, aterrados de ser descubiertos. Pero Ronaldinho no era como la mayoría de los hombres. Lo que hizo a continuación fue tan atrevido, tan increíble, que cuando la verdad finalmente salió a la luz, dejaría a un país entero sin palabras. No eligió entre ellas, decidió quedarse con las dos. Imagina la escena: una mansión en lo alto de Río de Janeiro, un hombre y dos mujeres que sabían la una de la otra y aceptaron compartirlo. Esta es la parte que dejó atónito a Brasil. Ronaldinho llevó a ambas mujeres a vivir bajo el mismo techo, Priscila y Beatriz, juntas, en la misma casa. Y según los reportes, no se convirtió en el caos que podrías esperar. Al contrario, durante años se describió como algo extrañamente armonioso. Un amor entre tres, vivido a plena luz, en una mansión de Río. ¿Cómo funcionaba? Con el tiempo, los detalles que salieron pintaron un cuadro asombroso. Según los reportes, cada mujer tenía su propia habitación. Ronaldinho dividía su tiempo entre ellas. Un día pertenecía a una, el siguiente a la otra. Las trataba, se decía, con total igualdad. Supuestamente les daba regalos idénticos, el mismo perfume. Incluso se le vio salir con ambas juntas, apareciendo el trío en el famoso Carnaval de Brasil, lado a lado. Era, sin exagerar, uno de los arreglos de convivencia más comentados de todo el país. Para el mundo exterior parecía imposible. ¿Cómo podían dos mujeres amar al mismo hombre, vivir en la misma casa y aceptar compartirlo sin que los celos lo destruyeran todo? Durante mucho tiempo, nadie pudo entenderlo. La pareja, o mejor dicho, el trío, mantuvo su mundo en privado. El público solo podía adivinar, pero todo secreto encuentra, tarde o temprano, su camino a la luz. Y cuando la verdad sobre esa mansión finalmente llegó, no vino de Ronaldinho, no vino de Priscila, ni de Beatriz. Vino de alguien que había visto todo desarrollarse con creciente incredulidad, alguien que ya no podía quedarse callada, alguien de dentro de la propia familia. Vino de una madre. Era el año 2019, y la madre de Priscila, una mujer llamada María, ya no podía permanecer en silencio. En una entrevista, finalmente confirmó lo que el mundo solo había sospechado, y sus palabras eliminaron cualquier duda sobre lo que ocurría dentro de esa mansión. Lo describió con toda claridad. Ronaldinho, dijo, tenía una habitación para él y Priscila, y otra habitación para él y Beatriz. Nunca estaban los tres juntos en la misma cama. Un día pertenecía a una mujer, el siguiente a la otra. Ya no era un rumor,
estaba confirmado por la familia. Y María no escondió su dolor. Dijo que la situación había traído vergüenza a su familia. Creía que su hija se quedaba solo por amor, un amor tan fuerte que Priscilla estaba dispuesta a compartir al hombre que adoraba con otra mujer año tras año. Pero el capítulo más explosivo de esta historia había ocurrido en realidad un año antes, en 2018, y había incendiado al mundo entero. Según un conocido periodista brasileño, Ronaldinho planeaba algo que ningún futbolista había hecho jamás. Se iba a casar con las dos mujeres al mismo tiempo, en una sola ceremonia privada en su mansión. Los reportes aseguraban que ya les había dado anillos de compromiso a ambas, a Priscilla y a Beatriz, y que pretendía usar un vacío legal en la ley brasileña, uno que permitía una unión civil entre 3 personas, para hacerlo oficial. La noticia explotó por todo el planeta, titulares en todas partes. Ronaldinho se casará con 2 mujeres a la vez. Pero entonces, el propio Ronaldinho respondió, y lo negó por completo. Todo el mundo me está llamando, dijo. No me voy a casar. Es la mentira más grande. Entonces, ¿fue real esa boda alguna vez? Solo Ronaldinho lo sabe. Lo que sí sabemos es esto. La ceremonia nunca ocurrió. Y no mucho después, la historia de amor que había fascinado a una nación entera empezó a derrumbarse. El cuento de hadas de la mansión había terminado. No mucho después de los rumores de la boda, Ronaldinho y Priscilla se separaron. Y el amor que alguna vez pareció tan irrompible, terminó como terminan demasiadas historias de amor, en amargura, en disputas y en los tribunales. Priscilla, que había dejado sus estudios y su carrera para estar con él, abrió un caso legal, buscando una parte de los ingresos de sus años juntos. El amor entre 3 se había derrumbado por completo. Pero aquí es donde la historia de Ronaldinho da su giro más oscuro, porque mientras su vida personal se desmoronaba, su mundo entero empezó a derrumbarse con ella. Comenzó con el dinero. En 2019, las autoridades brasileñas confiscaron sus pasaportes, tanto el brasileño como el español, por deudas e impuestos impagos. Hubo incluso una multa enorme por construir ilegalmente una estructura en terreno protegido cerca de su casa. El hombre, que había ganado una fortuna, estaba ahora ahogado en problemas financieros. Y entonces llegó el momento que conmocionó al mundo del fútbol entero. En marzo de 2020, Ronaldinho y su hermano fueron arrestados en Paraguay. El cargo: entrar al país usando pasaportes falsos. Ronaldinho insistió en que no tenía idea de que los documentos eran falsos, que habían sido un regalo. Pero las autoridades no le creyeron. Y así ocurrió lo impensable. El hombre que ganó la Copa del Mundo, el hombre que ganó el Balón de Oro, el hombre a quien los aficionados rivales una vez se pusieron de pie para aplaudir, fue encerrado en una prisión de máxima seguridad. Cumplió 40 años tras las rejas. Piensa en la caída. Desde la cima misma del mundo, la gloria, la fortuna, la mansión, el amor de 2 mujeres, hasta una celda de prisión solo. Más tarde sería trasladado a arresto domiciliario en un hotel y finalmente liberado meses después tras un acuerdo. Pero la imagen quedó grabada en la historia para siempre: el genio enjaulado. Entonces, ¿cómo le damos sentido a todo esto? La gloria, las 2 mujeres, el escándalo, la prisión. Quizás la verdad es esta: Ronaldinho vivió exactamente como jugaba al fútbol, sin reglas, sin miedo, persiguiendo la alegría a donde quiera que lo llevara. Eso lo hizo mágico en la cancha. Y eso hizo que su vida fuera de ella girara gloriosa, temerariamente, fuera de control. Amó demasiado, arriesgó demasiado. Y pagó un precio muy alto por todo ello. Pero a través de cada escándalo, cada error, cada caída, el mundo nunca dejó de amarlo. Porque algunos genios son más grandes que sus defectos. Nos dio una alegría que ningún escándalo podría borrar jamás. Y esa sonrisa inolvidable, sigue siendo inmortal. El genio que lo tuvo todo, que amó a 2 mujeres a la vez, que cayó desde la cima misma del mundo, pero que nunca, jamás dejó de sonreír.
Ese fue Ronaldinho. Así que ahora queremos escucharte. ¿Crees que esas dos mujeres de verdad amaban a Ronaldinho o solo su fama y su fortuna? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó esta historia, suscríbete, porque las vidas secretas de las grandes leyendas del fútbol son siempre más increíbles que la leyenda misma.